Cuando hablamos de Liverpool, la mente se va rápidamente a Anfield, a los grandes ídolos y a esas grandes noches mágicas de Champions. Pero detrás de ese presente glorioso existe un futuro que se está construyendo silenciosamente en Kirkby, la academia del Liverpool. Y claramente es una fábrica de talentos, un lugar donde se forja la identidad del club y donde salen las más prometedoras joyas del club. Hoy, en la taberna de Billy Bob, vamos a revisar el paso de esos prometedores jugadores, a esos jugadores que intentan convertirse quizás en el próximo Gerrard, en el próximo Curtis Jones, y ojalá en no el próximo Trent Alexander-Arnold. Pero hoy en la taberna de Billy Bob vamos a hablar respecto a esos jugadores. Hay que hablar de algunos disclaimers que tenemos, que obviamente van a haber nombres que no incluimos. Por ejemplo, el de Ryu Moja y el de Trey Nyoni no lo vamos a incluir en este video porque ya son incluso parte del primer equipo. Entonces hablar de jugadores que ni siquiera juegan en la academia no me parece correcto, a pesar de su corta edad. Otra cosa importante es que tampoco vamos a incluir a jugadores que, si bien están en la academia, lo más probable es que se vayan cedidos. Incluyo acá jugadores como el mítico Kiel Cannonier, Luke Chambers, Callum Scanlon, Kate Gordon, Lewis Kumas, Jayden Dance, no van a estar incluidos en este video porque son jugadores que ya brillaron en la academia y ahora su próximo futuro es irse cedidos para tener más minutos a nivel profesional. Sí, así buscamos darle objetividad un poco al asunto y también cubrir jugadores que son menos escuchados en el entorno Liverpool. Así que, ¿qué tienes para contarnos, amigazo Christopher? Partamos rápido porque tenemos hartos nombres. Así que vamos a partir por la portería. Y tenemos uno de ellos, quizás el gran talento, que es este arquero polaco, en realidad de doble nacionalidad, porque también es inglés, que es Kornel Miskiur. Es un arquero de 17 años que llegó la temporada pasada, llegó procedente del Hull City al final de la temporada 22-23, y es una operación que el Liverpool, en realidad, planea a futuro. Esta competencia del fichaje se la ganó Manchester City, como también al Brighton and Hove Albion. En su primera campaña con el equipo sub-18, Miskiur comenzó a mostrar solidez, madurez, cualidades que son poco maduras para su edad, además siendo arquero. Y además ha tenido momentos de aprendizaje y otros de gran lucidez. Ha entrenado también con el primer equipo, lo cual es muy importante en un equipo de porteros en el cual en ese momento estaba conformado con Alisson Becker, Kelleher, estaban en ese tiempo Tafarel y todo, y ahora también ha formado parte también del equipo que está entrenando como Matasvili, Xavi Valero y también Alisson Becker. Así que un arquero que tiene mucho futuro de temprana y vamos a ver cómo evoluciona también este jugador. Complicado porque delante tiene a los mejores arqueros del mundo y también a Alisson Becker. Así que veremos cómo se le da frente a Armin Pecci. Pecci se dice así según él mismo. Claro, ese es un buen punto el que dice Andrés, porque Armin Pecci, sí, en esta temporada no sabemos nada de él. Sabemos que va a estar involucrado en la Sub-21, pero nada más. Entonces vamos a ver si va a ser competencia justamente para Kornel Miskiur. Vamos a pasar a la línea defensiva y vamos a hablar de uno que lo conocen todos porque debutó incluso con el primer equipo en Champions el año pasado contra el PSV Eindhoven, que fue Amar Analo, un defensa central de 18 años. Su postura siempre le permite con elegancia recuperar bien el balón y tiene un buen desarrollo físico que le permitió sin problemas brillar prácticamente en las categorías superiores. Él pasó rápidamente de la sub-18 a la sub-21 y se ha sentado en esa categoría. Es un jugador que incluso ya ha entrenado con el primer equipo e incluso, como les decía, ya ha debutado incluso ya con el primer equipo. Sí, me acuerdo de este cabro. No recuerdo que se haya mandado algún condoro. No sé si tú tienes en tu retina algo así de su parte. Ah, tú sí, pucha. Ya, pero si está en The Academy, significa que algo sabe hacer mi compadre. Así que veremos cómo se va desenvolviendo. Estoy seguro que si sale en el FIFA, ahora EAFC, va a tener harto potencial. Tal como hablas del Condoro, en realidad es bastante conocido porque en el partido justamente contra el PSV Eindhoven entró y salió expulsado en su debut, que fue un patadón que le pegó a un delantero justamente del club neerlandés. Entonces, ese fue Tenís razón. Sí. Debo decir que es el jugador de los que hay, quizás que menos talento como que me da seguridad a futuro que pueda brillar en el Liverpool. Pero es un jugador que por lo menos sigue siendo uno de los talentos más prometedores a nivel defensivo, que nos vamos a dar cuenta que en realidad a nivel de saga central Liverpool no saca tanto talento. Vamos a pasar a hablar de el siguiente, que
es Cameron Williams. Y aquí sí podemos hablar de algo que podría prometer. 16 años, lateral izquierdo. Está formado en la academia y representa a Escocia a su corta edad ya en las categorías inferiores. Su evolución con el equipo sub-16 ha sido increíble. Es pequeño de estatura, pero tiene mucho carácter. Nunca rehuye a los duelos físicos contra rivales que son mucho más corpulentos. Combina su estilo agresivo con una lectura de juego inteligente, lo que le permite rendir tanto en defensa como en ataque, como una especie de carrilero. Su perfil ofensivo se ve reforzado con una experiencia como extremo, así que le permite desempeñar muy bien ese papel, y así lo ha hecho también en campeonatos juveniles. Tiene mucha proyección y ya ha entrenado incluso con la selección absoluta de Escocia, lo cual habla muy bien de su potencial y madurez a su corta edad. Sí, ¿cachai? ¿Cuánto mide así específicamente? Es pequeño. No sabría decirte a ciencia cierta cuál es su estatura, pero no es Shaqiri. Pero ponle que es como tipo Rio Moore. Ah, ya, pero tampoco es tantísimo entonces. Para un lateral, y aparte son chicos, hay que pensar que pueden seguir creciendo. Nuestro amigo Curtis Jones tuvo lesiones de crecimiento hasta grande, entonces, bueno, veremos cómo Sí. se desenvuelve. Tiene el corte de pelo de todos los canteranos del Liverpool. Todos tienen el mismo corte de pelo. Vamos a pasar al siguiente, y este es uno ya veterano de la academia, pero que sigue teniendo talento a futuro, aunque vamos a ver qué pasa, porque yo creo que este es su último gran año, que es Josh Davidson. Josh Davidson es un lateral derecho. Es un veterano, podemos decir, ya en su grupo de edad, que tiene 18 años, pero es que hablarlo así dentro de la academia, porque ya a esta edad hay que tener en cuenta que ya para brillar en el nivel del primer equipo de Liverpool, ya deberíamos estar hablando de un jugador que quizá incluso debería estar asentado en la sub-21. Ha prosperado en el rol moderno del lateral invertido, alterna entre la banda y el centro del campo, destaca por su inteligencia táctica y la velocidad de pensamiento, cualidades que le permiten dictar el ritmo de los partidos. No posee tampoco una gran estatura, pero lo compensa muy bien con su técnica y su lectura de juego. Es internacional sub-18 con Inglaterra y debutó ya con los Tres Leones siendo sub-15, así que apunta a que tiene gran talento. Lo más probable es que se venga un préstamo para él. No ha tenido oportunidades tampoco en el primer equipo de Arne Slot, ni siquiera en los entrenamientos. Por tanto, yo creo que está en su último gran año para poder destacar. Sí, ¿qué proyección le ves? ¿Le tienes fe para que este año pueda subir o al menos prestarse para alguna sesión, algo interesante? Este año, su primer partido, que fue el día de ayer contra el Leicester City en la sub-21, ya jugó como lateral derecho, así que significa que ya lo ascendieron a esa categoría. Ahora queda de que brille en esa categoría para que la siguiente temporada ya tenga opciones de salir cedido, que es lo que yo me imagino. Posibilidad en el primer equipo lo veo prácticamente nulas. Vamos al siguiente, y déjame decirte que este, hasta el momento, podríamos decir que es el que más me gusta de todos los que hemos hablado, y es, acuérdate del nombre, DJ Sdale. Literalmente se escribe DJ, DJ, Sdale. Sdale es un lateral derecho de 17 años. Es uno de los talentos más jóvenes de la cantera. Ha mostrado destellos interesantes adaptándose al rol de lateral invertido, apoyando el centro del campo y responde con solvencia al repliegue defensivo. En la FA Youth Cup ya brilló mucho en esa situación, e incluso ha representado a Inglaterra sub-16. Esta es una de sus primeras temporadas donde está prácticamente sentado en la sub-18. Partió el primer partido justamente con el Stoke City y partió con un gran gol, así que promete. Y DJ Sdale es un típico lateral que creo que encaja mucho en el futuro como del estilo de fútbol que juega el Liverpool, porque es muy aeróbico en su juego, defiende bien, intenciones de pasar al ataque, pasa mucho al ataque también, entonces es como un jugador como un avión, para decir así. Le falta físico obviamente porque tiene muy corta edad, pero yo a este chico le veo mucho talento. Sí, tiene cara de bueno. Tiene cara de Jayden Dance. Igual a Jayden Dance. Se parece un poco, pero y es más alto además que los otros dos laterales que hablamos, lo cual igual es un punto a tener en cuenta. Ya, pero tiene más proyección ofensiva que los anteriores también. Vamos ahora a hablar de los centrocampistas. Acá tenemos varios, algunos de ellos no tenemos ni siquiera foto, pero vamos a intentar hacer lo que podamos. Vamos a partir con el primero de ellos, y es Keith Murray Hall, 16 años, centrocampista. Es uno de los que no tenemos foto. Es un centrocampista veloz que brilla especialmente en el último tercio del campo, con un estilo de juego que como mínimo puede describirse como incisivo.
Tiene buena visión panorámica y una potencia de pase excepcional. Le permite no solo iniciar ataques desde zonas retrasadas, sino también resolver situaciones en espacios muy reducidos. En su repertorio destaca también una fantástica gama de pases, ya sea para aislar un extremo o lanzar una transición rápida. Y ya se vio destellos de él tanto en la Sub-16, donde firmó 10 goles y 30 asistencias la temporada pasada, dejando claro que su progresión apunta alto. Así que atento con este chico. Si me preguntas de los que están acá cuál es el que está más a la izquierda de la foto. Pero sí. Bien, mi guacho, esperemos que le vaya bien. Buenos números, oye, despuntando. Sí, el dato de 30 asistencias me parece brutal. Así que vamos a ver cómo evoluciona respecto a eso. Por ahora no ha debutado, pero tiene 16 años. Así que atento cómo puede hacer su debut en la Sub-18. Pero ahora ha debutado a los 16. Buen punto. Hablemos del otro, que es Joe Upton. Ya, tampoco tenemos foto de él, pero él sí ya ha hecho su debut con la Sub-18 esta temporada. Quizás para muchos sea una sorpresa verlo en esta lista, ya que su tamaño, admitámoslo, es reducido. Podría considerarse una desventaja, es el más chico de la foto. Sin embargo, Upton compensa cualquier limitación física con inteligencia técnica y una gran lectura de juego. Puede desempeñarse como un 8 o en una posición más retrasada, como lo ha hecho, por ejemplo, en este primer partido que jugó contra el Stoke City, donde jugó como un 6 y lo hizo de muy buena manera. Es un jugador que se mueve como más parecido a lo que es como un Curtis Jones al día de hoy. Ha demostrado mucha fuerza física a su corta edad, por tanto, podríamos decir que es un jugador que a medida que vaya avanzando los años, si mejora esa aptitud, podríamos hablar de un gran portento físico en esa zona de pivote, lo cual es muy importante. Gana muchos duelos, se mueve con naturalidad y defiende también con inteligencia, así que es un jugador como un pivote defensivo de mucha calidad. Tiene cero cara de pivote defensivo, así que esperemos se vaya poniendo más maduro con los años, pero está a la altura de King Kenny, así que todo bien. ¿Cómo lo habéis visto físicamente? Bien, ganó hartos duelos en el primer partido, que el Liverpool ganó 5-1 contra el Stoke City. Incluso uno de las faltas que ganó terminó en un golazo de uno de los que vamos a hablar más adelante. Así que eso con Joe Upton. Vamos a hablar ahora de uno que sí tiene fotos y que fue un fichaje nombrado en la época, que fue Elvin Eyman. Quizás no muchos no se acuerdan de él porque él fue el fichaje que llegó en su momento junto con Trey Noni, pero es un jugador que también tiene mucho talento. En el caso de Elvin Eyman, es un centrocampista que su temporada pasada estuvo marcada por un arranque accidentado debido a una lesión. Sin embargo, hacia el final de la campaña, Eyman se hizo con minutos regulares y destacó como uno de los más sólidos en el equipo de la Sub-18, incluso en una racha negativa de resultados colectivos. El equipo jugaba mal, pero él seguía jugando a un alto nivel. Él llega desde los Wolves, siendo uno de los jugadores más talentosos justamente de la Academia de los Lobos. Tiene un gran sentido táctico, una disposición constante y prioriza el juego en equipo. Es un jugador que juega más en la posición de 8. Destaca en la ruptura de jugadas rivales, la cobertura de espacios y el dominio físico en los duelos. Es atléticamente sobresaliente por su velocidad, mantiene el juego fluido y permite que el equipo gane en tiempo y metros con el balón. Si bien no es el protagonista en el último tercio, sí es el que siempre genera el juego en esa zona. Así que hay que ver mucho su progresión, porque es probable que si mantiene un alto nivel en la Sub-18, pase rápidamente a la Sub-21 como pasó con Trey Noni. Sí, perfecto. Yo creo que por algo también se le trajo desde los Wolves. Debe tener muy buena proyección. Wolves que también han invertido más en la academia. Así que ilusionémonos con este cabro. Ojalá le vaya muy bien. ¿Cuáles dirías que son sus fuertes? Yo creo que es su posicionamiento. Y además su buen pase. Vamos a hablar ahora de uno de los más pequeños de esta lista, cabro chico, que es Eric Farkas. Y no hablamos del magnate chileno, hablamos de Eric Farkas, centrocampista, 15 años. ¿Estás seguro que es magnate? Porque yo vi que Farkas lo pierde todo. Y aparte, yo vi que el indio en el festival le pasó un billete de 20 lucas. Quizás está necesitado. A veces los jugadores como él les cuesta mucho como adueñarse de su posición, producto de que muchas veces depende mucho de la destreza física, cosa que a Eric Farkas a veces le cuesta mucho, pero es un jugador que es muy equilibrado, tiene una habilidad técnica en el campo de juego que lo distingue claramente respecto a sus compañeros. Pese a su juventud, logró abrirse camino en un mediocampo ya abarrotado en la categoría sub-18 gracias a su puro talento. Nació en Hungría, ha sido elogiado por su visión de juego y rapidez de pensamiento, virtudes que le permiten acelerar la circulación del balón y encontrar siempre la mejor opción de pase para progresar. Su calidad no ha pasado desapercibida porque la Federación de Fútbol Inglesa ya ha intentado incorporarlo a sus selecciones. Como lo ves tú, ahí tiene la camiseta del fútbol inglés.
y eso significa que va a haber una lucha intensa por ver quién se hace con la nacionalidad o podemos decir con la camiseta de Farkas, tanto Hungría o Inglaterra. Farkas llegó a Inglaterra con apenas 11 años y ya ha representado a la selección sub-16 en amistosos. Es un jugador distinto a lo que habitualmente produce Inglaterra y por extensión el propio Liverpool lo considera un jugador cerebral, elegante y con un estilo que prioriza la creatividad y la inteligencia sobre la potencia física. Ojito a este chico, no sabemos mucho porque no lo hemos visto casi nada en cancha, porque lo que sabemos es de las selecciones y categorías inferiores. Ahora vamos a ver la sub-18, tiene 15 años, pero por algo ascendió a la sub-18. De hecho, ese salto es muy grande, porque más allá de lo futbolístico, físicamente es mucha la brecha. De lo que tú me cuentas también, y considerando también cómo se lo están disputando entre Hungría e Inglaterra, parecería a priori, siendo muy chico todavía, ser de los que tienen más posibilidades de, si no llegar al primer equipo, al menos hacerse un buen puesto en la sub-21. ¿Cómo la ves tú? Yo creo que es muy, muy joven. Yo creo que va a Ya. tener incluso pocos partidos en la sub-18 este año, y si es que tiene. Pero es importante tenerlo en cuenta para los próximos análisis que hagamos, no sé. Quizás el otro año vamos a meter a Eric Farkas en este video, diciendo de que lo incluimos el año pasado porque creemos que es prometedor, y ya el otro año diríamos, ya está de lleno en la sub-18. No lo sabemos. Pero si comienza a tener ya minutos con la sub-18, yo diría que, atento a este jugador, porque a su corta edad, estar asentado en la sub-18 me parecería un gran avance. ¿Es bueno el llamado a la mesura, considerando lo que pasó con nuestro querido Upamecano Negro? Bueno, amigo, ahora vamos a pasar a hablar de los delanteros, que a priori tengo que decir que aquí es donde está todo el talento acumulado en Liverpool. Hemos hablado anteriormente de jugadores que son prometedores, de jugadores que pueden tener futuro en el club, sí, pero yo creo que acá es donde realmente hay jugadores que tú puedes decir, atento, ojito, porque estos pueden tener erupción en el primer equipo o en partidos de Copa. Vamos a partir con uno de ellos, vamos a partir un poquito de menos a más, con Josh Abe. Josh Abe es un extremo de 16 años, uno de los nombres que más ruido ha generado en los últimos 6 meses dentro de la cantera red, señalado por muchos como un posible talento inglés de élite mundial. Todo apunta a que será titular en la categoría sub-18 esta temporada, aunque juegue mayormente por la derecha. También se mueve con soltura por la izquierda y su versatilidad refleja en la capacidad de superar rivales tanto por dentro como por fuera, gracias a una potente zancada y una velocidad que lo convierte en un atacante directo. Su control cercano y habilidad para maniobrar en espacios reducidos completa un perfil muy difícil de contener. En su ascenso habrá que vigilar la atención justamente que ha tenido el Chelsea en él, que ya intentó ficharlo cuando estuvo en la sub-16, ya como un intento de revancha por lo que había pasado con Río Numoja. Así que ojo a eso. Oye, ¿y este cabro es zurdo, es diestro? Es diestro. O sea, de momento se parecería en perfil al menos a Ben Doak, pero con más facilidad para caer por izquierda también. Porque Liverpool ya hace años viene jugando con extremos a perfil cambiado. Vamos a pasar con el siguiente, y es Vincent Joseph. En el caso de Vincent Joseph, es un jugador de 15 años. Es una especie de centrocampista ofensivo, pero también que juega como delantero. En el nivel sub-16 del Liverpool se está gestando un trío dorado que es por Josh Abe, Eric Farkas y justamente este jugador que es Vincent Joseph. Ya podemos decir que estos son como los 3 jugadores de 15 años, 16 casi, que están ya como pidiendo minutos en la sub-18. Joseph es un futbolista con olfato de gol, capaz de irrumpir en el área con un slalom elegante, un control preciso ante su marcador. Es un rematador de gran calidad con velocidad y determinación. Actualmente algunos observadores lo evalúan con cierta cautela debido a que goza de claras ventajas físicas sobre la mayoría de sus rivales. Aún así, su versatilidad para jugar tanto en la delantera como en la posición de media punta le da un valor añadido. Si consigue trasladar este dominio a categorías superiores, el potencial es enorme, y no es casualidad que Alemania ya lo tenga como titular en sus selecciones juveniles, mientras que Inglaterra hace esfuerzos por convencerlo para cambiar de bandera. Ojo a esto, porque tal como pasó con Eric Farkas, que lo estaba peleando Hungría, acá con este jugador pasa lo mismo, que se lo está peleando Alemania. Y en el caso, por ejemplo, que vimos anteriormente de Josh Abe, se lo está peleando el Chelsea. Así que estamos hablando de 3 jugadores de 15 años que se lo están peleando por algo que están haciendo rápidamente también a la sub-18. Oye, y si tuvieras que compararlo con un jugador del Liverpool, ya sea actual o anterior, ¿a quién te podría recordar? Yo me atrevería a decir que es un jugador
más parecido a Szoboszlai, porque justamente lo que se destaca de él es como el nivel atlético. Es un jugador muy atlético que es muy superior a sus compañeros en la sub-15. ¿Te refieres a que físicamente es superior en cuanto a que es guapo como Szoboszlai? No, eso no. Sí. Pasemos al siguiente. Y ahora ya vamos a pasarnos a hablar de promesas y vamos a empezar a hablar de jugadores que ya hemos visto su talento y ahora queda solamente que comiencen como a sentarlo. Vamos a partir con el primero de ellos y es uno que es egipcio. Y si incluso se habló de que podía ser el sucesor de Mohamed Salah. Y es Karim Ahmed. Este ya estuvo incluso el año pasado en la categoría sub-18 y actualmente está jugando en la sub-21. Es un jugador que a sus 18 años busca su mejor posición dentro del campo, pero que se ha desempeñado principalmente como un mediocampista ofensivo adelantado, sin ser un delantero previamente puro. Durante su etapa como sub-16 jugó realmente con el equipo sub-18 y ahora a sus 18 años ya juega con la sub-21. Así que ha dejado muy buenas sensaciones, especialmente por su instinto ofensivo. Es internacional juvenil con Egipto y a primera vista puede parecer de baja estatura, pero compensa con una enorme tenacidad y valentía, lo que le convierte en un perfil muy interesante. Se trata, además, de uno de los mejores regateadores que tiene la academia, con una habilidad natural para el 1 contra 1. En la temporada 23-24 fue complicada para él porque tuvo unas lesiones, pero una vez que volvió ya ha mostrado su madurez y crecimiento personal, lo que le prevé de que el jugador va a brillar mucho en la categoría sub-21. Qué bueno, me alegro. Oye, y cuéntame un poco de este cabro, aparte de la nacionalidad, ¿tiene algo parecido a Salah? ¿El No. regate? Solo el regate. Nada. Es un mediocampista que se mueve mucho, como que es como, la verdad es que con este jugador pasa que aún no se identifica la posición. Es difícil y ese es el grave problema yo creo que pudiese tener este jugador, porque no tener una posición fija dentro de la cancha es difícil como de valorarlo también respecto a su rendimiento. Pero cuando yo lo he visto como una posición más retrasada para el delantero, lo he visto mucho mejor, porque es muy bueno para asociarse, pero en definición a veces falla. Ya, entiendo. Igual si es que destacabas su movilidad, el regate, puede ir abriendo espacio a los compañeros, rompiendo líneas él solo. Eso es bueno desde la autosuficiencia. Y tener en consideración también para los que estén escuchando, no se asusten, es muy normal a esta edad que los cabros no tengan una posición definida. Se va viendo según van progresando en las divisiones inferiores o incluso ya llegados al primer equipo. Claro. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es un jugador que ya hablamos de él, que era Elvin Eyman, que es un jugador que se contrató como mediocampista ofensivo, pero por ejemplo en su primer partido de pretemporada jugó como lateral izquierdo. Entonces te das cuenta de que los cambios pueden ser muy rotundos en categorías inferiores. Pasemos al siguiente. Y este es un conocido, pero quizás comenzó con un hype muy alto y ha ido bajando, que es Kieran Morrison. Esta fotito incluso es de cuando él fue convocado para jugar en el partido de Champions League contra el PSV Eindhoven la temporada pasada con el primer equipo, cuando el Liverpool ya estaba clasificado. En el caso de Kieran Morrison, es un jugador norirlandés, incluso seleccionado ya norirlandés. No tiene una posición fija propiamente tal. Puede jugar como un centrocampista retrasado, ofensivo, un extremo, incluso lo hemos visto de 9. Un jugador que se adapta muy bien al colectivo, puede actuar como extremo, media punta, depende mucho de lo que necesite. Es un jugador que recuerda mucho a los aspectos de Curtis Jones con esa situación de poder jugar en varias posiciones y hacerlo bien. Si tuviese que decirlo, es que se parece mucho a Curtis Jones. Es un jugador con una capacidad para aparecer en distintas zonas del campo, aunque sin la explosividad de un extremo puro. Tiene muy buen pie, normalmente es un jugador que siempre está lanzando los corners, los tiros libres. No es lento, pero tiende a encontrar su mayor impacto en espacios intermedios, donde con un simple cambio de ritmo o un regate puede superar a un rival y así filtrar un pase. Posee un golpeo de balón muy consistente, lo que le permite ser una amenaza tanto en los últimos metros como en ocasiones a media distancia, como les decía, por ejemplo tiros libres. Es un perfil muy valorado en el cuerpo técnico del Liverpool, que incluso ha sido entrenado en el primer equipo tanto con Jürgen Klopp en su época, como también ha sido un jugador que ha entrenado ahora con Arne Slot. Pese a ello, es un jugador que se espera que esta temporada ya comience a salirse bien. Igual Liverpool en ese sentido es hábil con los préstamos que hace porque cede los jugadores a clubes que quedan cerca, cosas que no se aleje tanto de la familia, clubes de confianza donde le aseguran también una cuota de minutos para su desarrollo. Yo te tengo un dato jugoso de Kieran Morrison. Jugó en el Manchester United. Jugó en el Manchester United y bueno, desde la 2023-24 que está con la sub-18 de Irlanda del Norte,
Después pasó a la Sub-21 y en la UEFA Youth League pasada hizo 7 goles. Así que igual tiene capacidad de llegada más como centrocampista ofensivo, podríamos decir. Vamos a pasar a la siguiente, que va a ser el que para mí por lo menos creo que es el jugador que más me llama la atención de la academia el día de hoy, que es Joe Bradshaw. Es un jugador que a sus 17 años llegó al Liverpool procedente del Accrington Stanley como jugador sub-13 y desde entonces ha mostrado una evolución constante que incluso lo ha llevado a ser observado en el escenario internacional. Tanto Irlanda como Inglaterra han contado con él en los últimos 18 meses. Todavía no tiene una posición definida, pero normalmente juega como un delantero o normalmente como mediocampista ofensivo. Ha jugado como delantero también en ambas bandas para Liverpool, destacado por su intensidad, franqueza y habilidad para encarar rivales en el 1 contra 1. En su debut en el sub-18 ya dejó huellas marcando un gol de tiro libre, justamente, y su capacidad de desborde se explica también por el trabajo extra que realiza con entrenadores individuales para perfeccionar su dominio de balón, lo cual habla de su profesionalismo. Y déjame decir que es un jugador que destaca, pero tiene cifras goleadoras. La temporada pasada fue uno de los jugadores que más goles hizo y asistencias hizo en la sub-18, pero es que además hace jugar muy bien al equipo. Es un jugador que yo me lo imagino más como un centrocampista ofensivo, pero le veo mucho talento a este jugador. Sí, es importante lo que dices. En cuanto al talento, creo que pasa la prueba del ojo súper bien. Estaba buscando un poco sobre él y es otro que se lo vienen peleando Inglaterra con Irlanda del Norte. Sí. Así que ahí va a tener que decidirse. Ha estado jugando lo último por Inglaterra sub-18 y en el Liverpool sub-18 se ha prestado para el centro, pero ambas bandas. Más cayendo a la derecha, a pie natural. Ya mide 1,79, puede seguir creciendo porque es un pibe. Es un pibe, ¿viste? Y nada, parece ser muy bueno porque la temporada pasada la terminó con 14 goles. Es un poco para que se den cuenta de que es un auténtico jugadorazo. Vamos a pasar al siguiente, que la verdad es que los números lo acreditan. La verdad es que este jugador, yo creo que poquito tiempo más va a entrenar con el primer equipo, al igual que el que está en pantalla, y para mí es Josh Sonny Lambie. Acuérdense de este nombre, Josh Sonny Lambie. Para mí es probablemente el segundo talento generacional que tiene la cantera hoy del Liverpool, sin obviamente incluir los que ya hablamos en los disclaimers. Josh Sonny Lambie es un auténtico jugadorazo. Su equilibrio entre goles y aportación creativa le ha permitido escalar posiciones de forma silenciosa, hasta llegar a un punto en el que afronta la temporada con un papel muy prometedor. Lo más probable es que no siga la sub-18 y rápidamente ascienda a la sub-21. Se trata de un delantero moderno y desinteresado, capaz de bajar a recibir en el tercer medio o incluso recortarse hacia las bandas para iniciar ataques. ¿Te recuerda a alguien? Un tal Hugh Iquitique, y colaborar en defensa. Ha encontrado un equilibrio ideal entre participar en la creación y ser una amenaza directa en el área, moviéndose con soltura por todo el frente ofensivo. En el primer partido de la temporada, contra el Stoke City, bajó a recibir, le quitó la pelota al defensa central y desde el medio campo pateó la pelota y hizo un gol desde el medio campo. Su madurez se refleja en sus primeras convocatorias con la selección de Inglaterra sub-18, desde donde ha marcado en cada concentración en la que ha participado, y también en su reciente fichaje como atleta con Nike, lo cual habla también de su profesionalismo. Todo apunta a que tendrá un inicio destacado en la sub-18 antes de dar fácilmente su ascenso a la sub-21, yo creo, en enero. Es un jugador que puedes revisar su cifra la temporada pasada, pero fue el máximo goleador, fue uno de los máximos asistentes, promete mucho George Sonny Lambie. 12 goles, para hacerla corta. 12 goles la temporada pasada. Este sí tiene la posición definida, parece más centrodelantero. Bueno, sí, así que no, bien por él. Y sabes que no es baladí lo que mencionas de Nike, porque ellos cambiaron la estrategia que tuvieron en algún momento de cubrir la mayor cantidad de jugadores posibles con su marca, y ahora se están fijando en cubrir los talentos específicos. Y eso está haciendo un poco la tendencia en el mundo del fútbol, por eso tienen ojeadores. Si los ojeadores de Nike también se fijaron en él, no solo encuentran un cabrón profesional, como tú decías, sino muy bueno para la pelota. Así que es otro que tiene altas posibilidades de escalar al sub-21 prontito. Y vamos a terminar con que él probablemente sea más conocido y el talento que quizás más promete la cantera, porque anteriormente hablamos de Josh Bradshaw y Josh Sonny Lambie, que son dos talentos que ya hemos visto de largo y que sabemos que van a tener un futuro brillante, pero este jugador promete a superarlos y ser aún mejor, que es Will Bright, que incluso ya hizo su debut en pretemporada con el Liverpool jugando contra el Club Athletic de Bilbao junto a Mohamed Salah.
Es un jugador de 17 años, delantero, un perfil poco habitual en la cantera red de los últimos años, lo hemos visto así. Bryce combina cualidades del delantero centro atlético y potente de la nueva era. Es un abanico de recursos que le permiten ser imprevisible en el último tercio. Muy diferente, por ejemplo, lo que hablamos del delantero anterior, George Lambi, es un delantero más de área. En su catálogo de goles incluye desde remates a corta distancia hasta disparos lejanos de gran factura. Posee la capacidad de retroceder para recibir y driblar mientras protege el balón, algo que potencia su notable físico y presencia en el área. Es un jugador que debutó prácticamente con 15 años en el Salford City de cuarta división inglesa. Es un jugador que era canterano del Manchester City y que se lo peleó el Arsenal y el Liverpool hasta el último minuto, hasta que el Liverpool le ganó la pulseada al equipo Gunner. Además, es especialmente hábil para imprimir potencia a sus tiros, obligando a los porteros a reaccionar a contrarreloj. Otro aspecto ilusionante es que su irrupción no parece excluir la de su compañero George Lambi, ya que ambos parecen perfectamente compatibles en el mismo frente de ataque. Así que, ojito a esto, porque no me extrañaría que a medida que vaya avanzando la categoría sub-18, veamos una delantera conformada por Will Wright y George Lambi, con Joe Bradshaw un poco más atrás. Y tiene esa prestancia también porque son perfiles distintos al ser Will Wright de 1.90. Es un pailón el cabro, a pesar de tener cara de niño, puede seguir creciendo. Se lo perdió el Arsenal, también se lo perdió el Chelsea, si no me equivoco. Sí. Hizo su debut contra el sub-21 de los Wolves. Y veremos ahora si es que tiene alguna posibilidad con la sub-21 o pasar incidentalmente al primer equipo. Recordemos que Liverpool tiene una muy buena academia, tanto así que ganamos la Carabao Cup con adolescentes. Y Endo, que es adolescente. Así que, porque no envejece. Eso en realidad son los grandes prospectos que tengo para esta temporada 25-26. Decir que son talentos que todos tienen mucho que ofrecer. Claramente creo que los últimos tres que mencionamos creo que son los talentos que más prometen a futuro. Probablemente la cantidad de Liverpool saca más atacantes que defensas y vamos a ver cómo eso se ve a futuro. Cualquiera de estos jugadores que tenga una aparición importante a nivel del primer equipo con Arne Slot, me refiero a ser convocados para entrenar incluso ya creo que hablamos de jugadores que prometen bastante. Así que nada, no sé si tienes algo más que agregar, amigo. Mi momento Richard Hughes, de que dinerito porque estos cabros formarlos obviamente es una inversión, pero en su currículum que figure un equipo tan grande como Liverpool ya le sube el precio muchísimo, entonces se terminan amortiguando solos, y si uno de ellos sale bien ya cubriste o sea, toda la cantera si quieres. Así que hay que ver ahí la cuota homegrown, cómo se va cumpliendo con estos nuevos talentos. Liverpool ha sabido moverse muy bien en eso. Tenemos otro juvenil como es Jay Spearing, que promete bastante. Veremos cómo le va a él una vez que alcance la mayoría de edad. Y decirles que pudimos acceder a los videos de las membresías del Liverpool gracias a nuestros miembros, que ya volveremos ahora en septiembre, quizás principios de octubre, a tener habilitada esa opción para que ustedes sean nuestros mecenas y nosotros les pongamos la información ya digerida, directo, y ustedes sepan lo mejorcito del mejor club del mundo. Así que dejen su like, síganos en redes sociales. Eso, chicos. Así que yo no me hago galán. Chaito. Chaito.